Ya vamos a despegar. Camino a la libertad. Todo vale la pena, la libertad no tiene precio. Porque la verdad que me da muchísimo miedo, pero bueno, más miedo tengo a quedarme en Cuba que a subirme a un avión, la verdad. Caballero, vamos más que apretados aquí. Apenas comimos, no nos bañamos y vamos a seguir camino. No sé cómo aguantaremos 11 horas así, pero porque uno no puede estirar bien los pies. Me duele toda la cintura. Estoy. Y no le ponen traba nada. ¿Y ahora qué hacen, Cruzamos bien, eso no se nos... Porque nosotros no vamos a bañar en nada. Ahora vamos a seguir camino 2 horas más hasta el lugar donde vamos a almorzar. O sea, estamos súper exhaustos. Yo tengo las piernas hinchadas. 2 días llevamos sin bañarnos. No pudimos comunicarnos con todos nuestros familiares. Y ya hoy mismo vamos a estar partiendo hacia el otro lugar. Pero arribita, para cuando llegue el momento del frío, te lo pongo. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad. 5 de la mañana y estamos en el aeropuerto internacional José Martí en La Habana, Cuba. Y es que vamos para Guyana, sí, por la aerolínea Fly Always, pero el vuelo sale a las 10 de la mañana y el chequeo debería ser a las 7 de la mañana, pero estuvimos aquí a las 5 porque como en Cuba nada puede ser fácil, nos dijeron que estuviéramos bien temprano porque a veces el vuelo está tan lleno que los últimos en chequear se quedan. Entonces, aunque tengas tu pasaje ya comprado, todo listo, tienes que llegar 2 horas antes del chequeo, o sea, estamos 5 horas antes de que salga nuestro vuelo, porque puede que nos quedemos sin asientos si llegamos más tarde. Así que somos los terceros en la cola y la familia está... Caballero, ¿dónde está? Se me ha perdido. Pues la familia está por acá. Vamos a ver cómo sigue el día. Deseennos mucha suerte. Vamos allá. 7:05 de la mañana. Todavía no hemos chequeado. Estamos afuera haciendo la cola para entrar a donde se chequea. Aquí estoy informándoles que Nauri anda en lo suyo, los abandonó. Yo ando como una loca, Ya tengo la cervical desbaratada. Mira, Eso es él y comienza los pellos a la boca del nerviosismo. Se está cayendo en mordida. Bueno, les digo que a las 5 llegamos aquí al aeropuerto, a las 7:30 pasamos por el check-in. Fue una cola bastante larga, había un vuelo de Managua a Nicaragua adelante y algún que otro vuelo de Miami también. Entonces pasamos por los controles de tráfico, fue rápido. Hicimos el tercero en la cola para el viaje de Guyana, que lo unieron junto con el de Surinam, Guyana y Surinam, en el mismo vuelo, en Fly Always. Ahora estamos esperando a nuestro turno. El vuelo debe salir a las 10:45 y es las 9 en punto de la mañana. caballero, déjenme decirle que de estos 2 días aquí en La Habana comiendo tantas cosas ricas, yo tengo un tronco de hambre en estos momentos, que estoy loca por subir al avión para que me den esa merienda. A ver si nos dan tanta merienda. Mi primera vez viajando en avión, bueno, la experiencia, después les contaré cómo fue. Estoy esperando la merienda, a ver qué merienda dan. Yo y mi abuela somos de merendero. Caballero, ya llamaron a la gente de Nicaragua y de Fort Lauderdale y de Miami y ya empezó la despedidera. Mira, esto parece una telefonía. ¡Qué emoción! Casi estamos en el avión. Ay. Mira a la mamá dándole instrucciones a mi papá. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Usted me ve aquí muy sonriente, pero yo le tengo miedo a los aviones. Pero bueno, camino a la libertad. Todo vale la pena, la libertad no tiene precio. Toma asiento atrás, por favor. Agua. El chaleco salvavidas se encenderá debajo del asiento. En caso de una evacuación se iluminará el pasillo. Yo le tengo muchísimo miedo a los aviones. La verdad que el despegue fue bien difícil para mí. Mira, reguindar me puedo, qué chiquito es. Pero solo me monto en los aviones porque confío mucho en Dios. Si no, no pudiera hacerlo, la verdad. ¡Ay, mi madre! Estoy con los audífonos, no estoy escuchando nada, es simplemente para la presión y es masticando chicle que al final termino con dolor de cabeza de masticar chicle, porque la verdad que me da muchísimo miedo, pero bueno, más miedo tengo a quedarme en Cuba que a subirme a un avión, la verdad. Entonces ya ahora estamos entrando en el mar y Dios nos protege de las turbulencias y de todo, la verdad. Nos enteramos aquí en el vuelo que vamos a hacer escala en Santo Domingo, República Dominicana, cosa que para nada está en el boleto. En Cuba es así, en Cuba cuando tú sacas un pasaje o haces cualquier cosa, espera sorpresa, porque en ninguna parte decía que tenía una
stop, una parada, ¿cómo es que se dice? Escala, ajá. Ay, mírenme a mí, yo me acuerdo más de stop que de escala. English. Entonces nada, ahora serán unas 2 horas desde La Habana hasta Santo Domingo y de ahí es que vamos para Guyana. Y que Dios nos cuide mucho. Y ahora vola tú porque yo... ¿Quieres merienda? Yo también. Gracias. Oye, vean a Sergio, ¿es tu primera vez volando en un avión? Yes. Oigo. Al principio, cuando estaba despegando, yo sentía como que me mareaba, pero que me desmayaba también. Entonces yo medio que miraba los ojos, medio que así. Y yo, me entró el demonio. Pero normal, ya estoy bien, ya me puedo parar y eso y no da ganas de vomitar. Yo decía que el avión huele a pegamento, el que dan por las escuelas. Pero no es un olor malo ni rico, normal. Pero bueno, ahí no te vayas a sujetar de ahí, tía. No, cuidado. Sí, esa es otra cosa. Me dieron el asiento de emergencia y yo con la hermosa diciéndole que somos 6 personas, que yo necesito sentarnos juntos y ella que no, que el avión hay que sentarlo de tal modo, no sé qué, en fin. ¿Por qué no podemos sentarse aquí? 3 aquí y 2 allá. Yes, 5. Vamos a hablar con él. Es lo que pasa, nos está sentado y si nos podemos sentar aquí. Ay, María. Ok, nos tocó. Oiga. ¿Y qué se hizo mi mochila? Que nos sentaron aquí en la emergencia que no puedo ni siquiera descargar mi estrés porque no tiene este brazo, no lo tiene aquí. Despegue y aterrizaje, no puedo poner bolsas aquí. Como entiendo un poquito inglés, le traduje a los de al lado las instrucciones de cómo utilizar todo esto en caso de emergencia. Yo lo que les dije a los de al lado, ni se les ocurra alar esto en caso que sea una emergencia de verdad porque nos matamos. Mejor traducción imposible. Ay, Dios mío. Se siente el ascenso y el descenso. Segunda vez que va al baño del avión. Ustedes saben cómo somos nosotras las mujeres. Yo quiero ir, pero ay, me da cosa. Me voy a llenar de valentía y voy a ir a hacer pipi. Bueno, vamos, que hay más personas dale que quieren ir. Ay, lo siento. Bueno, hay cola. Cuba hay cola hasta en el avión para hacer pipi. Ay, disculpe. ¿Dónde está el papel, A ver, ¿qué cosa? ¿Esto? No, pero esto es para las manos, esto no puede ser para hacer pipi. Bueno, ustedes saben que tenemos que venir al baño siempre. Estoy un poco asustada. Miren el baño, lo del papel, la taza. Voy a hacer pipi. Se movía allá adentro. Uy, casi me pierdo. Hice pipi, pero me gustó cantidad, ¿viste? Mientras más atrás uno vaya en el avión, más vas a sentir los movimientos. Por eso a mí me gusta ir adelante, aunque dicen que adelante es más peligroso cualquier cosa. Pero bueno, al mismo tiempo creo que solo Dios puede cuidarnos en un avión. ¿Qué les parece el baño del avión? Categoría económica. Hace como hora y media que estamos en el avión y tenemos hambre. Todo el mundo dice, el snack. Como no nos han dado el snack, abrimos nuestro paquete de frutos secos. Gracias, Francisco, por eso. Desde España estos frutos secos están deliciosos y la verdad que alimentan muchísimo. Así que, qué rico. Un lujo tener estos bueno. Estamos especulando duro y todavía no hemos llegado. Deja que lleguemos. Wow, mira como unos puentes. Señoras y señores, en este momento Ay, corre. A la escala de Dominicana. Santo Domingo. Si tú eres latino, saca tu bandera. Aquí con Alina Google Free. Gracias a una suscriptora. Gracias mi tarequeadora por esta línea que nos permite comunicarnos desde aquí, desde Dominicana. Y un abrazo para mis tarequeadores de Dominicana, caballeros. Santo Domingo, estamos aquí. De escala. Pero bien que pudiéramos quedarnos a vivir. Por cierto, estamos en Dominicana todavía. Cuando me relajé, que miro hacia el frente, digo, ¿qué es esto? Está José Martí. Bueno, ¿sabes quién es José Martí? José Martí, bueno, luchó en las guerras de independencia de Cuba con la pluma. Miren esto, díganme ustedes, los que son de Cuba, si no se parecen. Es igualito el bigote de José Martí. Pero aquí también me persiguen por tu vida. Ya vamos a despegar casi. From Guyana. Y por fin, comida de avión a las 2:40. Qué hambre, caballero. Está caliente. Es la primera vez que almuerzo en un avión. Cuidado, no se te caiga. Una pasta de naturaleza dudosa. Aquí está la carne, ¿no? Carne. Pancillo. Pero tiene una mordida o tú le diste yo una mordida. Perfecto. Esto está de 10. Vamos a ver qué tal si nos gusta. Puré de qué, como de pescado. Ensaladita, carne de pollo. Le voy a echar ahora mantequilla al pan. ¿Qué les parece esta comida de avión? Está buena, hay mejores, hay peores. Bueno, le falta sazón. Está un poco sin sabor. Está sosa, pero a comer que no hay más nada. Vamos a ver qué está haciendo la mamá porque se ha pasado todo el viaje con Cerrito allá atrás. Mamá, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿No has tenido miedo? No, sí, está dormido después que comió ese, ya no se durmió. Qué bueno, que vas bien, tranquilita. La mamá reportada. Está tranquilo el vuelo. Dirección.
El Amazonas, los pulmones del planeta. Guyana es monte nada más, ¿eh? Mi amor, a comer. Primera comida en Guyana. Espagueti. Está un poquito fría, pero tengo hambre. Era algo sobre el dinero, que había que echarse en varias partes del cuerpo, ¿no? Como que no echaran las cosas, por ejemplo, el dinero en la mochila, como que lo trajeran en diferentes partes. Fue por lo que yo entendí, ¿ves? Pero sí parece que vamos a seguir Hoy mismo. que mañana amanecemos en Brasil, así que... Caballero, vamos más que apretados aquí. Y mi mamá está allá atrás. Camino a Brasil ahora, creo que son como 12 horas y es las 7:30 de la noche. No hemos parado. Apenas comimos, no nos bañamos, nada. Y vamos a seguir camino. Aquí estamos como sardinas en lata, la verdad. Estamos súper apretaditos. No sé cómo aguantaremos 11 horas así, pero... Un pomo de agua por cada uno, una galleta por cada uno y candela. Felicidades, María, y todas las madres que vienen ahí atrás. 3 de la mañana, todavía no hemos llegado a Brasil y bajamos un momentico a hacer pipi, a merendar algo, pero caballero, qué molesta voy, qué cansada, porque uno no puede estirar bien los pies, comí un poquito de pan solo, no quiero hacer nada que me revuelva el estómago, pero qué cansada, me duele toda la cintura, Somos unas 17 personas en una minivan ahí, más los bultos, más todo, estamos incomodísimos. Sí, estoy bien cansada, bien cansada. Mira, papá. Mira en el barco. Y no le ponen trabas, nada. Esto yo lo he visto en unos videos. ¿Y ahora qué hacen, más? Eso cruzamos bien, eso no se nos... Por eso no te dejo orinar, porque ya estamos aquí. Estamos en un carro en el medio del río, mamá, ¿tienes miedo? Ay, estoy temblando, me parece que se va a ir este carro para el mar. Yo no estoy asustada porque esto yo lo he visto en muchos juegos de comando. 7:10 de la mañana. Ya llevamos muchas horas de carretera. Desde las 9 de la noche estamos dando ruedas. Hace bien 10 horas y media. Porque nosotros no vamos a bañar en eso. No me parece. Tengo los pies más cortados. Pero nosotros también. No, mira, la historia de nosotros con ellos. No, ellos Uruguay y esta pareja para Brasil. No, y la señora aquella con el hijo y el otro muchacho. Día de las madres, mamá, menudo día de viaje, de cansancio. Imagínate que fueron 15 horas dando ruedas. Bueno, felicidades aquí a todas las madres carequeadoras y a todas las madres del mundo en este día tan bonito. Estamos cansados, pero con ganas de pasar, aunque sea así, un día bonito a las madres. Gracias, igual, felicidades a todas las madres. Ahí vemos a la mamá tomándose la Coca-Cola del olvido. No, que no sea del olvido. No. Y caliente que nos la estamos tomando porque no había dónde enfriarla, así que esto es así, ¿verdad? Y corriendo porque estamos al irnos. Esto es una ciudad frontera con Brasil. Estamos haciendo cola por un solo baño. El viaje duró como 14, 16 horas. Y ahora no vamos a almorzar, ahora vamos a seguir camino 2 horas más hasta el lugar donde vamos a almorzar. O sea, estamos súper exhaustos. Yo tengo las piernas hinchadas, mi mamá también. 2 días llevamos sin bañarnos. que ya están localizándonos ya. Sí, para seguir camino. Vamos. Não é um beijo
beijo gostoso que vai me deixar louco. Não é num amor bem feito que eu vou ficar bobo. Não é um tchau que vai me derrubar. O nosso fim não vai me... Estamos en Brasil, caballero. Estamos en Brasil. Brasil. Ay, papi, no. A ver, vamos a acomodarte. ¿Te vas a levantar? Sí, mira qué lindo. Ai, bebê, mas pra falar a verdade... Y después de 2 días logramos bañarnos. Ay, el cuerpo lo necesitaba, caballero. Estamos tomando aquí un descanso en Brasil. Me lavé la cabeza. Katy ahí también. Estábamos, miren, cargando los teléfonos porque llegué a tener el teléfono en 3%. A mí se me apagó y todo. Ahora a descansar, creo que aquí serán 2, 3 o hasta 4 días. Es un Vamos a ver. cuarto donde vamos a estar un total de 8 o 10 personas. Y éramos más. El aire acondicionado es aquel. Y no enfría mucho. Ay, no enfría mucho. Miren, las literas son de 3 capacidades y 3 camitas pegadas. Hola, estoy aquí. ¿Ya te bañaste? Sí, ya me bañé. Me sentía un poquito mal del viaje porque estábamos en una guagua que hacía muchas cosas así, temblaba mucho, pero ya me bañé, ya estoy mejor. Recuperado hasta psicológicamente. No es fácil. Sí, para los mayores es difícil el viaje, pues para los niños. Realmente lo estamos locos por acostarnos. Afortunadamente fuimos los primeros en bañarnos, así que hay tremenda cola en el baño porque nada más cuenta con un solo baño a la casa. Almorcé y con el almuerzo aquí, corrí para el baño, me lavé hasta la cabeza y aquí les presento nuestra camita. ¿Quién lo diría, Que lavarse la cabeza y bañarse, cepillarse los dientes es un lujo. A veces. Hola gente, bueno, aquí almorzamos, comimos, nos pudimos bañar, dormimos toda la noche, pusieron enseguida el internet, pudimos comunicarnos con todos nuestros familiares y ya ahora para la mañana nos avisaron que estuviéramos listos a las 11 de la mañana, que continuamos camino. Nauri anda por acá adentro acomodando los equipajes y me tocó a mí informarlos a ustedes. Mamá, ¿ya tienes todo listo? Ay, sí, más o menos. Yo nerviosa porque la cotejadera me pone que no me cabe nada ahora en la mochila, que lo traía todo. Ya yo hice mis mochilas, o sea, las volví a acomodar desde María, preparando aquí lo que nos vamos a estar poniendo, agua, los pejuelos, lácteos. Bueno, en fin, una locura. Pero estamos contentos porque ayer llegamos aquí a Brasil y ya hoy mismo vamos a estar partiendo hacia el otro lugar. Esperemos que todo sea rápido. Y gracias a Dios siempre ha estado con nosotros, que ya nos vamos hoy. Sí mismo, gracias a Dios. A la pastillita. Lisander, ¿ves? La pastillita. Para que no suba la presión. La patillita con la que Nauri me tiene enamorado. Eso, entero. El agua es muy amarga. Yo tratando de arreglarme un poquito, me pinté un poquito para el inicio del viaje porque después ya ustedes me han visto toda demacrada. Mamá, ¿Qué? estas cosas que son las de ponerse allá, esto yo lo llevo en la mochila, ¿verdad? Pero arribita, para cuando llegue el momento del frío, te lo pongo. Siempre hermosas. Sí. Miren esto, mi primera línea. ¡Ah, de Claro! Yo he escuchado sobre esta compañía muchísimo en videos y todo. ¡Ay, aquí lo tengo! ¡Ay, qué emoción! Ustedes dirán, Nauri, no es para tanto, pero para mí sí es para tanto. Yo quisiera que vieran el baño de este aeropuerto, qué diferencia a los de Cuba. Claro, claro, no es Cuba. Caballero, miren esto es totalmente nuevo para un cubano. Vengo aquí en este avión y cuando giro para acá, tengo mi propio televisor para escoger lo que yo quiero. Por ejemplo, quiero coger comedia. Voy aquí. Ay, caballero, yo estoy tan emocionada que yo no sé si ustedes podrán captar lo emocionada que estoy con esto. Miren, un avión con televisor. Yo nunca me había montado un avión con televisor. Lisander hizo un descubrimiento también. Lisander, ¿qué fue? Para poner el cargador acá abajo. Para cargar tu teléfono, wow. Quiero decir que atención más bonita de los aeromosos, no sé si se dice de otra forma, es salir de Cuba y ya comienzan a tratarte como persona. Miren, ahí táctil. Yo voy a ver esta peli. Estaba pidiéndome audífonos. Vamos a encontrar los audífonos. Viva la libertad. Y nos dan audífonos. Dios mío, Lisander. Iban dando el audífono al que lo pidiera realmente. Y nosotros, yo con los 2 audífonos en la mano, me toca la muchacha. Oye, mira, yo con los audífonos en la mano, sí, dale. Ay, Dios mío, cubanos acaparadores, pero es que no me podía perder esta experiencia, que me den audífonos en el avión. Y también tiene su puerto USB para poner tus propias películas, tus propios videos. Ay, después. Whisky foi pra mente, só não perde o foco. Pra ficar desde quando joga linda assim, inconsequente. Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente. Ya llevamos como más de un día sin lavarnos la boca. Vamos cruzando ahora mismo en Amazonas. Pero yo quisiera que ustedes vieran por donde estamos pasando. Que el Señor proteja.